Bueno, mis queridas amigas y amigos, ya estamos otra vez aquí de regreso. Hoy tenemos un invitado de lujo, como todos nuestros invitados, el doctor Camilo López, endocrinólogo, un gran acreditado endocrinólogo de la ciudad de Guayaquil y de la clínica Millennium. Cuéntame, ¿cómo estás, Camilo? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo muy especial para ti, invitarme a este programa tuyo y compartiendo conocimientos, haciendo prevención, haciendo promoción. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante. Dentro de eso es la obesidad, la diabetes. Acabamos de pasar el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, ¿cierto? Así es. ¿Y qué es lo último que hay en el tratamiento de la diabetes? Bueno, actualmente lo podemos definir como tal, la llamada diabesidad, ¿verdad? Porque combina elementos, la diabetes tipo 2, que es el 95% de los casos asociada a la obesidad. Por lo tanto, se usa en algunas escuelas el término de la diabesidad. Esto tiende a ser bastante frecuente. Si viéramos la población, por ejemplo, en Estados Unidos, 2 de cada 4 son obesos. Y en nuestro país, según las últimas estadísticas, 6 de cada 10 ecuatorianos son obesos o 6 de cada 10 ecuatorianos no hacen actividad física. Entonces la obesidad tiende a ser un problema prevalente, con una prevalencia en nuestro país que más o menos alcanza el 5.3%, que en términos absolutos eso significa que 1 de cada 18 ecuatorianos es diabético. ¿Y toda esa diabetes está relacionada con la obesidad? Toda esa diabetes está relacionada en su gran mayoría a la diabetes tipo 2, que es la que se asocia a la obesidad. Porque generalmente vemos diabéticos tipo 1 que son niños y que son más magros, o sea, son más delgados. Entonces, y no tienen obesidad, aunque en su momento podrían asociar un diabético tipo 1 a obesidad como tal. Sin embargo, la diabetes tipo 1 como tal, pues es la forma como más pura de diabetes sin que se asocie a la obesidad. A diferencia de la diabetes tipo 2, que está asociada en su gran mayoría a obesidad. Bueno, solamente porque acuérdate que este programa está dirigido también a personas que no son médicas. Entonces, cuando hablas de diabetes, generalizas, diabético, soy diabético. Pero diabetes hay tipo 1 y tipo 2. Así es. En lenguaje claro y conciso, ¿cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 para nuestros televidentes? Diabéticos tipo 1 generalmente los niños, o sea, menores de 15 años, por lo general. Diabéticos tipo 2, adultos. Es decir, es aquella persona que adquirió la enfermedad ya en su etapa adulta, ¿verdad? Así es. Entonces ya es diabético tipo 2. De ahí estamos hablando que es importante el número, ¿no? Estamos hablando que 1 de cada 18 de 18 ecuatorianos son diabéticos. Ajá. Y a eso se asocian enfermedades como la hipertensión, la obesidad, los trastornos de las grasas, o sea, colesterol, triglicéridos elevados, trastornos de como ácido úrico muy alto, trastornos de, normalmente nosotros los médicos, como a veces somos muy técnicos, decimos una poliglobulia. Entonces, ¿pero qué le hacemos entender al paciente? O sea, quiere decir que tiene una concentración de sangre elevada, o sea, muy sangre espesa, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso origina un estado de coagulabilidad importante, como que se van formando coagulitos y eso tiene tendencia a temas, por ejemplo, la formación de coágulos que puedan producir embolias cerebrales, embolias en las piernas sobre todo. Entonces es un conjunto de alteraciones metabólicas que van a desembocar en una sola causa, o sea, la disminución de la calidad de vida del paciente y aumento de la mortalidad, prácticamente mortalidad cardíaca, que es cardiovascular. Y todo eso es directamente asociado a la obesidad. Todo esto es relacionado a la obesidad. En estas épocas donde tenemos tantos tratamientos ya conocidos y probados que han dado o mejorado definitivamente la calidad de vida del obeso, la calidad de vida del diabético, la calidad de vida del hipertenso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica, ¿no? Que a propósito de eso estás invitadísimo al evento que va a haber. Se llama, va a haber en el rooftop de la clínica Millennium el viernes 29 de noviembre a las 6 de la tarde, ¿ok? Se llama... Gracias, Juan. Ah, caramba, bueno, el evento es que van a estar todo el staff de cirugía metabólica, de cirugía bariátrica de la clínica Millennium y obviamente endocrinólogos como tú, para que le expliquen a la gente sin ningún costo, qué es la obesidad,
cómo se la puede tratar, cuáles son los beneficios, ¿no?, de este procedimiento. El evento se llama After Office Bariátrico. Ese es el nombre del evento, After Office Bariátrico, viernes 29 de noviembre, 6 de la tarde. Y hablando de eso, hemos visto, porque ya está comprobado, pacientes obesos, hipertensos y diabéticos que les hacen la manga gástrica, por decir uno de los procedimientos, y bajan de peso, y aparte de bajar de peso, pues han ido disminuyendo la dosis de la insulina a tal punto que unos simplemente ya dejaron de usar insulina. Así es. Y otros, los medicamentos de hipertensión, también dejaron de tomarlos. Y tú ves unas personas totalmente diferentes en su salud, en su calidad de vida. ¿A qué atribuimos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la disminución de la absorción de la comida, del alimento, para hablar menos técnicamente, con esta mejora de la diabetes y de la hipertensión? Fíjate que en los procedimientos de manejo quirúrgico de la obesidad, ¿no?, incluyen los procedimientos de tipo restrictivos, ¿verdad?, que es lo que incluye la manga gástrica y el bypass en Y de Rose, que se llama, y los procedimientos de tipo mal absortivos, que se llama, ¿no? Estos procedimientos de tipo mal absortivos significa básicamente acortar el tránsito intestinal mediante resecciones muy programadas y favorecer que la superficie de absorción alimenticia se reduzca notablemente. Al suprimir la superficie de absorción de los alimentos, reducimos la carga calórica que el paciente ingiere cada vez que come. Y es por esto que los pacientes tienden a bajar de peso. Lo mismo sucede con los procedimientos restrictivos, tipo manga gástrica o tipo bypass gástrico, en los cuales prácticamente reduces, en el caso de la manga gástrica, reduces la capacidad del estómago. Normalmente la capacidad del estómago es alrededor de 2.500 centímetros y dejas una bolsa, por el cirujano deja la bolsa de aproximadamente unos 300 a 250 centímetros. Por lo tanto, reduciendo o disminuyendo el continente, por decirlo así, donde van a quedarse los alimentos, y favoreciendo que el paciente tenga una saciedad precoz. O sea, que ya no coman, porque obviamente esa capacidad se ve reducida, ese continente, y el contenido va a ser menor. Esto se va a traducir en una pérdida asimismo de peso debido a menor ingesta de alimentos. Eso por un lado. Al reducir la capacidad o a reducir el contenido, el continente del estómago, pues también mejoran algunos aspectos, ¿no? Porque el paciente empieza a bajar de peso y favorece el desarrollo o la secreción de unas hormonas que tienen que ver con la secreción de insulina, que se llaman las incretinas. Estas incretinas mejoran la secreción, aumentan la secreción de insulina y el paciente se va recuperando. En el caso de los pacientes. Entonces, por eso es que estos pacientes diabéticos tipo 2, obesos, que se los ha operado, han logrado la pérdida de peso, tienden, como tú bien lo dijiste, a reducir o incluso suspender la medicación que ellos toman, ya sea tabletas orales o el uso de insulina. Así que ya saben, quieren tener toda esta información de primera mano y saber específicamente para cada caso qué es lo que podemos hacer. No se pierdan el After Office Bariátrico, viernes 29 de noviembre en el rooftop de la Clínica Milenio, donde les haremos exámenes de glicemia, vamos a pesarlos, vamos a ver su índice de masa corporal para que puedas tener claramente una idea de qué es lo que podemos hacer y cómo los podemos ayudar. Todo esto sin ningún costo. Pero además de las cirugías bariátricas o metabólicas como un fin de ayudar a las personas a recuperar su calidad de vida y su salud, también ahora hay dos medicamentos que están, vamos a usar la palabra de moda, aunque a mí no me gusta usar la palabra moda en la medicina, pero tú escuchas hasta a cualquiera, más que, para no ser ofensivos, a cualquiera viene y te dice: doctor, me quiero poner Ozempic, o doctor, me quiero poner Saxenda, y no tienen ni idea de qué es lo uno, qué es lo otro, y qué bien o qué mal le puede hacer. Coméntanos, como un profesional especialista en el tema, sobre estos dos medicamentos. Estos dos medicamentos son una nueva generación de fármacos
que tienen una reciente introducción, alrededor de 5 a 6 años, un poquito más. Voy a hacer énfasis en reciente introducción, porque eso quiere decir que todavía no sabemos a largo plazo cuáles son las complicaciones que nos puede traer. Exactamente, entonces estos fármacos como grupo farmacológico se los llama fármacos agonistas del receptor de GLP-1. ¿Te acuerdas que hace un momento te hablaba de estas hormonas intestinales que se llaman incretinas? Claro. Entonces, este GLP-1 que se produce por los intestinos se une o estimula la secreción de insulina. Entonces, un agonista significa un parecido, ¿verdad? Okay. Entonces, este parecido se parece al GLP-1. Entonces, se une al receptor de GLP-1 y favorece la secreción de insulina. Esos son los agonistas del GLP-1, ¿verdad? Que en los actuales momentos tenemos la liraglutida, que es el nombre comercial es Saxenda, y la semaglutida, que viene en dos presentaciones, una presentación oral y una presentación también inyectable. ¿Sí? La presentación oral no la tenemos aquí en el país, pero sí se puede conseguir la presentación inyectable también, que tiene efectos muy similares. ¿Sí? Entonces, estos dos fármacos que se están utilizando no solo en el manejo de la diabetes como tal y obesidad, también de forma secundaria, porque existe otro que se llama el Wegovy, que es una presentación específica para obesos, porque es más concentrado, ¿verdad? Entonces, estos se utilizan diabéticos obesos. Pero realmente debido a la moda, por decirlo así, se está utilizando incluso de forma indiscriminada, sin control y sin supervisión profesional. Entonces, es importante siempre la supervisión de un profesional con estos medicamentos que son bastante útiles, son muy buenos, muy excelentes, pero que requieren una supervisión y un manejo. Bueno, definitivamente, ¿no? Tú ves la gente que está bajo Ozempic y ves cómo va perdiendo el peso, tanto que en mi rama, en la ciudad de plástica, ya hay una situación que se conoce como Ozempic Face, las caras de Ozempic, porque como pierden rápidamente el peso, pero ojo, los estudios demuestran también que la pérdida de peso del Ozempic está ligada directamente a la disminución del tono muscular. También hay pérdida de músculo, lo cual por ningún lado es beneficioso, porque mientras más grande eres, es decir, mientras mayor nos ponemos, nuestros músculos de por sí ya no van a crecer tan bien. Entonces necesitamos el ejercicio, la proteína para mantener el músculo. Y cuando se pone el Ozempic, en los estudios se demuestra que la mayor cantidad de pérdida del peso se atribuye a la disminución de la masa muscular. Y por eso tú ves estas personas, cuando vienen a vernos al consultorio, vienen con la cara así, como una vela caída, como una vela, cuando viste las velas, como se van así, se empiezan a chorrear las caras, y eso se conoce como Ozempic Face, caras de Ozempic. Claro, es que se pierde masa muscular, como bien lo dices, ¿no? Se produce cierto grado de sarcopenia, o para decirlo en forma así, tú lo explicaste. Ya me obligaste a traducirla a mi gente. Sarcopenia es la disminución del tejido muscular y óseo en los seres humanos. Entonces, esta condición que ocurre en principio, porque el cuerpo se va adaptando a esta pérdida y luego se va recuperando progresivamente, no es algo que quedas chupado, por decirlo así, sino que te vas recuperando en el tiempo. Pero sí ocurre esta pérdida de peso que puede ser muy importante pero al final del día, por decirlo así, los resultados tienden a ser buenos. ¿Por qué? Porque te mejora tu calidad de vida, mejoras el control metabólico, disminuye ciertas variables, por ejemplo, disminuyes presión arterial, disminuyes niveles de grasas en la sangre, niveles de glucosa en la sangre. Entonces, te da la sensación de bienestar, esa sensación, o sea, te mejora tu calidad de vida. En otras palabras, tú eres pro estos receptores antagonistas de L1. Estos agonistas de GLP-1, por supuesto, pero son muy buenos, o sea, no hay que satanizarlos. Sí, lo que sí debemos darle relevancia es que el control debe ser supervisado con estos fármacos, no es solo se limita a la parte estética, sino a la parte de salud en general, de bienestar como tal. Bueno, es importantísimo, ya lo estás viendo, o sea, es algo que un especialista que ha estudiado el tema lo recomienda. En mi caso yo pienso que debemos ser más cautos, y lo digo porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí me escribe mucha gente, ¿no? En las redes sociales: doctor, usted puede conseguir Ozempic, o por la clínica, oye, a los amigos,
Ana, ¿me puedes vender? O sea, yo no te puedo vender así porque sí, vaya a buscar un endocrinólogo, en este caso Camilo, o venga a la consulta, te evaluamos y te ponemos en un plan, ¿verdad? Claro, porque no solo se limita a la administración del fármaco, sino todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Que incluye la nutricionista, es importantísimo, ¿no? Porque hay que reducir también la ingesta calórica y la actividad física. Entonces, si tenemos actividad física, manejo nutricional y el manejo farmacológico, pues el paciente irá de manera supervisada, regulada, controlada en su peso hasta alcanzar un peso ideal. Y justo hablando también estábamos en el congreso internacional que hubo aquí en la ciudad de Guayaquil sobre cirugía metabólica y fui invitado como director médico de la clínica Millennium y aparte porque tenemos este super staff de cirugía bariátrica que opera en la clínica y hablaban que el futuro casualmente está en esto, ya en productos, en medicamentos que van a ser más especializados cada vez más y más para poder prolongar este bienestar en los pacientes, ayudando a la pérdida de peso y por ende mejorando o curando la diabetes, la hipertensión y todas estas enfermedades asociadas directamente con la obesidad. Fíjate que en el mundo actual sabemos que estos agonistas receptores GLP-1, los más comunes, los más vistos, liraglutida o semaglutida, pero también existen otros fármacos como tirzepatide que se llama. Estos son fármacos que tienen o están introduciéndose, que se llaman medicamentos duales, porque tienen efecto de las dos incretinas que se producen en el intestino, ¿no? Entonces, esto también es útil y estamos esperando resultados para... O sea, ya son medicamentos súper especializados en el tema, porque ya directamente estamos viendo cómo tratamos las incretinas, cómo las producimos, las mejoramos para poder con eso directamente que nuestro cuerpo sea el que se regenere. Ya eso viene aparte de lo que se llama la medicina regenerativa. Tú lo has dicho, fármacos con efecto incretina, o sea, incremento de la secreción intestinal de estas hormonas. Sí, que mira, una vez más, ya es lo que va el mundo. Yo hago medicina regenerativa y eso casualmente que tú has mencionado es ya parte de eso, de medicina regenerativa. ¿Y qué quiere decir? Que ayuda al cuerpo a volver a producir lo que ha dejado de producir. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos poniendo grandes o a medida que vamos teniendo malos hábitos, como por ejemplo la obesidad, vamos quitándole, ¿verdad?, las acciones naturales del cuerpo. Y eso es lo que nos hace caer en un estado patológico que lo puedes revertir produciendo la regeneración de los tejidos, volviendo a generar tus niveles normales de hormonas, tus niveles normales de tu peso, tu musculatura. Así que ese es el camino, seguimos avanzando en la medicina regenerativa y hablando de medicina regenerativa, también ahí tenemos lo que es la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Que nosotros trabajamos y nos va súper bien. ¿Qué opinas tú sobre terapias hormonales en pacientes, hombres y mujeres? Bueno, en este tipo de casos, pues obviamente tenemos que diagnosticar a un paciente. Por ejemplo, si hablamos de terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, en los casos de menopausia, estados menopáusicos importantes, o sea, con gran afectación que afecta la calidad de vida, particularmente, o sea, en las mujeres, ¿verdad? Con estos sofocos, estos calores, esta adiposidad que a veces suele presentarse. Entonces, estas terapias de reemplazo hormonal, que no es en todas las menopáusicas, eso ya está demostrado, sino es que en un porcentaje de pacientes que va a requerir terapia de reemplazo hormonal. Lo mismo en varones, ¿no? El término se llama andropausia. Esta andropausia, pues, puede manifestarse en cualquier individuo que experimente situaciones como pérdida de líbido, pérdida de la potencia sexual. Entonces, la administración de andrógenos, ciertos andrógenos, puede mejorar la calidad de vida de ese paciente que ha perdido o que está perdiendo debido al curso evolutivo de la edad, de los años, sus capacidades en términos de salud sexual, en términos de su calidad de vida. Entonces, tanto en la andropausia como en la menopausia, los tratamientos pueden ser útiles, ¿no? Con andrógenos o con estrógenos en las mujeres. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me pareció súper curioso ya en la experiencia de venir haciendo la práctica de medicina regenerativa y manejando las terapias de reemplazo hormonal,
fue casualmente que yo hubiera apostado en mi ignorancia cuando empecé que mi mayor número de pacientes iba a ser hombres, pensando casualmente en que el hombre cuando se siente afectado, cuando te sientes cansado, cuando te baja el libido, pues quieres mejorar todo eso. Así es. Y puedes creer que no. La mayor cantidad de pacientes que tengo para terapia de reemplazo hormonal son mujeres. Mujeres que quieren sentirse activas, que quieren sentirse dinámicas, que aceptan y hablan con frontalidad del periodo perimenopáusico, ¿verdad? Y obviamente cuando nosotros trabajamos con las tablas de testosterona, lo vamos a dosificar de acuerdo a los exámenes que le hacemos a los pacientes, y se produce en las mujeres un efecto de aromatización. Entonces eso les ayuda a producir también estrógeno porque tienen ovarios, tienen útero, y tú ves un cambio increíble, y la una recomienda al otro. Los hombres son más cautos, lo piensan 10 veces. Cuando tienen el resultado, yo me lo vengo poniendo ya más de 2 años, cuando ven los resultados, pues nadie quiere dejar de repetir. Así es. Pero yo hubiera pensado siempre que iba a ser al revés, ¿no? Y es más, la primera vez que tuve la oportunidad de tener los productos, pues yo había comprado una relación pareja hombres y mujeres. Y viste que más y vi que no, o sea, las mujeres tuve que volver a pedir y todavía recién acababa el lote de hombres. Entonces ahora pido 3-1 la relación. Sí, la terapia de reemplazo hormonal va muy bien, ¿no? El uso de pequeñas dosis de andrógenos, o sea, testosterona, en mujeres, porque como tú bien lo dijiste, se produce un cambio, ¿no? Un cambio en la molécula que se llama aromatización y lo convierte a estrógeno. Recordemos que la menopáusica no es que el ovario no funciona, tiene una función a la inversa, ¿sí? El ovario sigue funcional, pero de otro modo. Ya no produce el estrógeno fuerte, es el E2 que se llama, sino otros tipos de estrógeno derivados en la grasa, ¿no? Por eso a veces yo siempre recomiendo a mis pacientes mujeres no sean tan delgadas, o sea, mantengan un índice de masa adecuado con grasas, con un índice de grasa corporal que se puede medir por DEXA o densitometría que se llama, ¿verdad? El aparatito que no solo sirve para medir la densidad ósea, porque sirve para medir la densidad grasa, densidad muscular. Entonces, con eso nosotros podemos incluso mejorarla, ¿no? O sea, y ahí viene la terapia de reemplazo hormonal, que puede ser útil en mujeres que realmente lo necesitan, porque tampoco es todas las mujeres. Por eso siempre le digo, porque también eso es novelería, ¿no? Por ahí en alguna ocasión vi una paciente que casi que un spa le habían puesto, y yo digo que estás loca, no le hicieron examen, no le hicieron nada. Así es. O sea, tenemos que, primero que nada, esto es un tratamiento médico, hay que hacer los exámenes, hay que ver cómo están tus índices, tu perfil hormonal, antes de poder establecer cuántos miligramos vamos a poner de la hormona, ¿no? Y luego de eso, efectivamente, ver los resultados, ¿no? Y uno de los resultados que en las mujeres es espectacular, porque ven la mejora en el pelo, la mejora en las uñas, la piel, se sienten y se ven más lindas, tienen una mejor lubricación y les mejora el líbido sexual, ¿no? Sin embargo, también en ciertas pacientes, como experiencia te cuento, que eso les asusta. No, yo ya no quiero esa parte. Pasó mi época. Y yo le digo, esto no es cuestión de que justo esta parte no quiero, viene con todo. Así es. Viene con todo, ¿no? En el hombre, en cambio, aumenta la masa muscular, sientes con más vigor, con más fuerza, obviamente también te aumenta el líbido, la potencia sexual y todo eso. Y bueno, no he escuchado a ningún hombre que me diga, no, ya no quiero la potencia sexual, eso no he escuchado. No he escuchado. Y las mujeres también, ¿sabes qué? Me gusta mucho cuando hacen ejercicio, porque obviamente si no hacen ejercicio no va a pasar, ¿no? Que veas el aumento de masa muscular, pero las mujeres que de paso son muy deportistas, van al gimnasio, tienen su rutina, tú les ves como se le ponen la espalda, los hombros, los brazos, súper lindos, definidos, femeninos, pero formados, deportivos, súper chéveres. Y esa pérdida, ¿no? Claro, y esa pérdida de grasa a nivel abdominal, que es la que caracteriza a las personas cuando ya llegamos a los 40 años y todo, precisamente porque también bajan las hormonas. Así, exactamente. Esta distribución de la grasa, ¿no?, que es localizada, tiende a ser problemática. Esa es la grasa abdominal, la grasa perivisceral,
que es la que produce los efectos de resistencia a la insulina, lo que comúnmente la mayoría de la gente dice, tengo resistencia a la insulina, pero no es que sea una enfermedad como tal, sino un concepto bioquímico. A ver, eso también, hermano, qué lindo es el término, pero masticado, no me vas a traducir a mí, porque si no estamos repitiéndonos. Resistencia a la insulina, porque ahora con las redes sociales, así es, pues tú ves que ahora también comen, se pinchan y dicen, aquí está, he comido esto, entonces yo hago resistencia a la insulina, y la gente queda mareada y me empiezan a escribir a mí. así es. Y yo digo, yo soy endocrinólogo, obviamente por cultura general lo sabemos, pero tú eres el especialista. Este estado de resistencia a la insulina hace referencia a que, te lo explico así, normalmente para que la célula permita la entrada del azúcar a la sangre, a la célula, necesita a la insulina. Entonces la insulina es como el transportador, El transporte. y la mete a la célula y no pasa nada. ¿Qué sucede con estos pacientes? Estos pacientes, que es como decir, imagínate tú una chapa que la tienes trabada. Entonces esa chapa trabada hace o se produce ese estado de resistencia, y la insulina que necesita meter la glucosa a la célula no puede meterla en concentraciones normales. Entonces, ¿qué ocurre? Resistencia a la insulina y un estado de elevación de la insulina, o sea, un estado de hiperinsulinismo, hablando ya en términos médicos, compensador. Entonces, es como meter glucosa a la brava. ¿Sí? Metes glucosa a la célula porque existe una mayor cantidad. Entonces, el estado de resistencia a la insulina se debe, o básicamente es un concepto bioquímico, no es una enfermedad como tal, un concepto en el cual la insulina actúa normalmente como debe ser, pero a concentraciones más altas de lo normal. Eso a la larga va a producir aumento de peso, porque la insulina está en concentraciones elevadas, aumento de peso, adiposidad, situaciones en las cuales el paciente puede producirse alteraciones metabólicas como tal, lípidos, triglicéridos elevados, o sea, una serie de condiciones en la cual ese estado de resistencia a la insulina lleva a manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la manifestación clínica o la expresión clínica de la manifestación de la resistencia a la insulina? El síndrome metabólico, que se llama. Entonces, la raíz del problema es la resistencia a la insulina. El tronco del problema es el síndrome metabólico. Y las raíces son hipertensión, hiperuricemia, diabetes, lípidos elevados, grasas muy altas. Entonces imagínate el árbol metabólico, por decirlo así, para explicarlo de manera... Estuvo perfectamente explicado, y ya con esto nos queda clarísimo que la raíz y el tronco del problema al final del día va a venir a ser la obesidad. La obesidad. Y no se pueden perder, si quieren saber todos estos detalles, el After Office bariátrico con el staff de cirugía bariátrica metabólica de la Clínica Millennium, en el rooftop de la Clínica Millennium, viernes 29 de noviembre a las 6 de la tarde. Ahí contarán con todos los especialistas, como el doctor Camilo López y todos los bariátricos que nos van a acompañar para que ustedes se hagan peso, toma de glicemia, medida de abdomen, todo lo que ustedes quieran saber y preguntar directamente para que no sufras más de estos problemas. Así que, en conclusión, si eres diabético, hipertenso y obeso y quieres librarte una vez por todas de estos problemas, ven al After Office bariátrico, viernes 29 de noviembre a las 6 de la tarde en el rooftop de la Clínica Millennium. Y te agradecemos, Camilo, por haber acompañado. Gracias, Juan Carlos, a ti. A todos los seguidores de este programa, y nos vemos aquí en Sigan Especia.